Ahora, ¿dónde está el verdadero sufrimiento? Porque ayer veíamos que dolor no es lo mismo que sufrimiento y además para evitar el sufrimiento tú tienes que aceptar. Pero ahora enfócate en lo de hoy. Mira, ¿dónde está el verdadero sufrimiento? Siempre lo que tú sufres, lo que tú te angustias, lo que tú te duele dentro de tus emociones, dentro de tus sentimientos, lo que te perturba normalmente, mental, ¿sí? En tu mente. ¿Qué es lo que te perturba? Siempre eso está en el pasado o está en el futuro. Siempre. Nunca está en el ahora, nunca está en el presente. Es decir, que, vuelvo a repetir, el sufrimiento siempre va a estar en el pasado y está en el futuro. Nunca el sufrimiento está en el aquí y en el ahora, en el presente. No se puede. O sea, no se puede sufrir en el aquí y en el ahora. ¿Me entiendes? Cada vez que sufres, es en el pasado y es en el futuro. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerte ejemplos, porque la idea es que tú de estos videos te lleves lo práctico y lo hagas mañana, ¿sí? Ahora. Recuerda que esto no se tiene que estar aprendiendo, no se tiene que estar como llevándole al intelecto. Lo que yo quiero es que los lleves a la acción, a la práctica. Esto es lo que yo quiero. Entonces esto te transforma. Esto es lo que te sana. Esto es lo que te eleva, te hace evolutivo, te hace líder, ese líder profundo. Entonces me interesa que esto practiques, no que lo lleves acá al intelecto y me digas qué bonito que aprendí. No, no. Quiero que me digas cómo me está sirviendo esto impresionante en la vida. Entonces, ¿por qué está en el pasado y en el futuro el sufrimiento? Porque normalmente todo lo que nos ocurre siempre se queda como un proceso de pensamiento, de interpretación de la realidad que nos acaba de ocurrir, y eso es lo que da o provoca un comportamiento en nuestra vida. Si ponemos un ejemplo y decimos, bueno, a ver, te voy a contar algo práctico que me pasó a mí. A mí hace 5 años o 6 me dio trastorno de ansiedad, lo que en cambio ahora a miles de personas les ha ocurrido. Trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me levantaba, veía mermado mis ingresos, veía que no me contrataba alguna empresa, porque yo creo que fue más tiempo, unos 8 años fue, porque comenzó a bajar la parte de la capacitación empresarial y yo tenía un estilo de vida un poco más alto. Entonces vi que eso me mermaba y comencé a entrar en angustia, en desesperación. Lo que puede pasarte cuando a ti te bajan las ventas. Lo que puede pasarte cuando tu equipo no está funcionando como tú quieres. O lo que te puede ocurrir cuando tienes una contrariedad con tu familia, con tu pareja, ¿sí? Entonces, comencé a entrar, algunos les llaman hasta pánico, ¿cierto? Hasta crisis de pánico. No sé qué tan fuerte era el pánico, a otras personas por poco se les paraliza la respiración. Yo no llegué a tanto, pero sí comencé a darme las vueltas, a pensar y a pensar qué es lo que puedo hacer para generar un ingreso y no estar desesperado. Pero en ese pensar, era un pensar con miedo, era un pensar con estrés, era un pensar en el más allá. Pero no solo era en el más allá, era pensar también en qué es lo que hice antes y qué hice mal. Entonces me culpaba por haber gastado de repente más dinero y no haber ahorrado. Entonces me culpaba y por lo tanto acá en el futuro, ¿qué es lo que hacía? Me cuestionaba, ¿y qué pasa si no me alcanza? ¿Y qué pasa si no puedo pagar la pensión del colegio? ¿Y qué pasa si es que luego no nos alcanza para comer? Y si, ¿me entiendes? Esto, ¿sí? ¿Qué significa? Sufrimiento. Entonces, ¿el sufrimiento dónde está siempre? En el futuro. Cuando comencé a aprender esto, decidí que a la hora de lavar los platos, porque me daba cuenta que cuando comenzaba a lavar los platos, hasta cuando terminaba extasiado, cansado, agotado. Te ha de pasar a ti, a veces estás agotado, cansado, llegas en tu día
extenuado, pero es mental, porque pensaste demasiado, porque tuviste emociones muy fuertes. Entonces me di cuenta que a la hora de lavar los platos, decidí comenzar a vivir lavar los platos, es decir, a sentir cómo lavaba el detergente, el agua caliente, tibiecita, y a enfocarme en lavar los platos. Entonces me daba cuenta que cuando hacía esto, aquí en el ahora, el sufrimiento desaparecía porque ya no estaba en el futuro y ya no estaba en el pasado. Y cuando, oh sorpresa, cuando estaba aquí en el ahora y terminaba de lavar los platos, me sentía tranquilo, me sentía más relajado, me sentía en paz. Y me comenzaron a venir ideas, ¿sí? De cómo paliar este dolor, que era, por ejemplo, cierta escasez económica por bajos ingresos. Me comenzaron a venir ideas creativas, ideas innovadoras. Entonces, conclusión, si tú te preocupas, si tu mente ante cualquier circunstancia que ocurra, ante cualquier dolor, decíamos, llamado a una alteración del bienestar, si tú entras en el futuro, vas a sufrir. Si tú ves cosas, vas a sufrir. La gente con el COVID ahora, ¿sí? Y con la nueva cepa, y esto y lo otro. ¿Qué pasa? Comienza, ¿y si nos enfermamos? Y mira los hospitales, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué me ocurrirá a mí y a mi familia? ¿Y qué pasaría si nos enfermamos? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Futuro. Entonces, cuando ocurre esto, estás sufriendo. Ahora, pasado, lo que le pasó a mi familia, lo que le pasó a mi hermana, lo que me le pasó a mi tío, y esto también ocurrió, se enfermaron toda mi familia, etcétera, ¿sí? Pasado, te da miedo, temor, y entonces sufres. E incluso te has dado cuenta que hasta el mismo COVID puede aumentar su intensidad y su potencia cuando el miedo a la muerte, me decía un amigo, a mí me dio COVID, me decía un amigo, a mí me dio COVID, pero hasta yo no saber que me daba COVID, como yo estaba aislado, en mi casa estaba haciendo ejercicio. Entonces creía que tenía COVID, pero no sabía. Y estaba haciendo ejercicio. Y me mantenía todos los días un poquito desgastado, con cierto malestar, etc. Ok, pero hacía ejercicio, veía televisión, leía mucho. Y así pasé algunos días. ¿Por qué? Porque estaba en el ahora. Estaba enfocado en hacer ejercicio. Estaba enfocado en leer. Estaba enfocado en disfrutar lo que tiene. Y a pesar de que estaba en un cuarto aislado. Pero me dice, ¿dónde comenzó los síntomas? ¿Dónde comenzó a aumentar los síntomas? Y comencé a sufrir. ¿Cuándo? Cuando mi papá, con los ojos llorosos, me trajo el resultado del examen de COVID, que era positivo. Cuando supe que yo tenía, ese momento comenzó un sufrimiento tenaz. Porque dije, ¿y si me muero? ¿Y si les contagié a mis papás? ¿Y si mis papás se enferman? ¿Y si mis papás se mueren? Y entonces comencé una lucha interna con la vida, con la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, tú nunca vas a sufrir si estás concentrado en el ahora. Porque estás disfrutando lo que estás haciendo este instante. Estás en el sol, estás en la lluvia, estás caminando, estás lavando los platos, ¿sí? Estás conversando con tu hijo. Tú nunca vas a sufrir. ¿Cuándo vas a sufrir? Cuando dejas que tu mente interprete y que tus emociones se desequilibren. Siempre por estar en el futuro o en el pasado. Hernán, ¿qué hacemos? Para eso es todo este módulo. Vamos a aprender técnicas para, entre tantas cosas, manejar el sufrimiento y lograr muchísimas, pero muchísimas ventajas en nuestra vida como líder profundo.